Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 3 de mayo de 2024. No crean que es fácil saber por dónde empezar hoy la crónica política del día. Lo más fácil, y a eso iremos enseguida, es hablar de las elecciones catalanas porque solo queda una semana de campaña electoral. El viernes de la semana que viene, justo dentro de una semana, acabará la campaña y el domingo habrá elecciones. Y, sin embargo, antes de llegar ahí, a mí me gustaría por lo menos dejar constancia de una percepción personal, que no les voy a poder desarrollar con todo el detalle que a mí me gustaría. Pero, en fin, mi ambición es que ustedes estén lo mejor informados posible si escuchan este programa. Y empieza a haber un cierto clamor que se nota mucho en las informaciones que se están publicando en los medios de comunicación, es verdad que siempre con frases entrecomilladas de fuentes anónimas, y que empiezan a reflejar un malestar creciente dentro del partido gobernante con Pedro Sánchez. Lo digo porque como hemos venido de una temporada en la que lo fundamental ha sido la maniobra, digamos, psicodramática de Pedro Sánchez, y parece que aquello se había resuelto, bueno, pues sin embargo ha dejado una resaca, un rescoldo que no es aparentemente muy positivo. ¿Cuál es el problema? Que ese malestar creciente en el Partido Socialista están, en fin, tomando conciencia de que Sánchez lo que ha hecho es un ejercicio de cesarismo difícilmente compatible con un partido democrático. El partido no lo ha tenido en cuenta para nada, no ha informado en ningún momento a ningún dirigente del partido de lo que iba a hacer, o de cómo lo iba a hacer, o en qué plazos lo iba a hacer, o cómo lo iba a resolver. Y esto, pues, inicialmente pudo reflejar un cierto movimiento de alivio, pero luego ha dejado ese rescoldo mental diciendo, oiga, es que las cosas no se hacen así. Problema, les digo, pues que no les voy a poder decir que haya alguien que se atreva a ponerle voz a ese sentimiento que sí que se puede colegir de las crónicas mejor informadas que estoy leyendo en los medios de comunicación. Solo puedo recurrir, y esto no es demasiado original, a las declaraciones que esta sí, con nombres y apellidos, ha protagonizado Alfonso Guerra al diario británico The Times. Guerra fue muy importante en el Partido Socialista, pero ahora es una de las voces críticas que hay a Pedro Sánchez, no supone ninguna novedad. Hombre, es interesante ver cómo él verbaliza ese malestar que creo que va más allá del propio Alfonso Guerra. En esas declaraciones a The Times, lo que dice Guerra es que Sánchez está adoptando un enfoque peligrosamente autocrático y además está generando división entre las dos Españas. Dice que todo lo que ha protagonizado ha sido un cálculo político incompatible con una democracia parlamentaria. Un estilo de gobierno presidencial que recuerda, dice el señor Guerra, a las tensiones de los años 30, cuando un líder decía yo decido y el pueblo escucha y aplaude. Guerra va más allá, dice que no se cree para nada que a Sánchez le convencieran las manifestaciones en Ferraz pidiendo su continuidad, porque él considera que esas manifestaciones fueron muy magras, la participación fue muy escasa. Y además dice que se le ha ocurrido, o la ocurrencia de Sánchez, lo que ha provocado es un deterioro muy grave en la imagen internacional de España, lo cual lamenta especialmente porque él fue consciente y además trabajó para que el crédito internacional de España después de la dictadura franquista fuera reconocido fuera de nuestras fronteras. Pero bueno, quiero empezar por aquí porque quiero que sepan que ese malestar existe. No se lo puedo detallar con nombres y apellidos porque la gente que se queja no da nombres y apellidos salvo Alfonso Guerra. Y luego la única declaración que hay en relación a este asunto es claramente en sentido contrario, porque la protagoniza un ministro del gobierno y sería impensable que un ministro del gobierno de Sánchez pusiera en solfa a Sánchez o hiciera suyos los argumentos de Guerra. ¿Quién ha hablado? Ángel Víctor Torres. ¿Para decir qué? Para decir esto. No hay ninguna crisis. Y podría aceptar el término si con crisis va una oportunidad. Y la oportunidad es que tenemos Pedro Sánchez como presidente del gobierno para rato y que viene fortalecido y con ganas de tirar hacia adelante. Los responsables públicos, ante una decisión individual, muchas veces tenemos unas cargas superiores a las que pueden tener otras personas. Pero no olvidemos que también somos seres humanos y los seres humanos precisan en ocasiones, como ha hecho Pedro Sánchez, reflexionar y pensar sobre su futuro. Bueno, insisto en que no es ninguna sorpresa que el miembro del gobierno que ha hablado sobre esta presunta crisis que él niega, pues lo haga en los términos que se ha manifestado el señor Torres. Yo dejo constancia y además les invito, si ustedes tienen curiosidad y quieren saber más o menos por dónde van los tiros, lean las crónicas que están firmando algunos de los cronistas políticos mejor informados y verán cómo efectivamente se hacen eco de ese malestar interno que empieza a crecer dentro del Partido Socialista. Pero lo más fácil es empezar hablando de las elecciones catalanas, porque ya les digo que queda solo una semana y además hay novedades. Ayer se produjo un debate, como saben, anoche, y en ese debate se habló mucho de pactos, mucho más que de Sánchez.
Aquí ahora la gran cuestión es con quién va a pactar Illa, porque todo el mundo da por hecho que Salvador Illa va a ganar las elecciones, el PSC va a ser el partido más votado, pero luego necesitará un compañero de viaje para gobernar en compañía de otros. Y ayer se abrió a la posibilidad de que ese compañero de viaje fuera Junts per Catalunya, e inmediatamente le llovieron las críticas, empezando por las críticas del propio Junts per Catalunya. Hoy Carles Puigdemont, que está en campaña, aunque no esté en España, está en campaña, él quiere ser presidente de la Generalitat, ha vuelto a dejar muy claro que si Sánchez quiere algún tipo de colaboración con ellos, tendrá que cumplir lo que les ha prometido, y que desde luego no tendrá la colaboración ni en Cataluña ni en Madrid, y por lo tanto tampoco tendrá presupuestos generales del Estado, como no atienda a sus reclamaciones también de carácter tributario. Si el señor primer ministro español quiere presupuestos, haremos que cumplan y pediremos como condición la modificación de la LOFCA, que establezca una cláusula de excepción de Cataluña, o nos reconoce el sistema institucional de la Generalitat y que se nos facilite el 100% de todos los tributos que se paguen en Cataluña. No es la primera vez que lo dice, no es novedad, pero tiene cierto interés que lo diga ahora, ¿no? Es decir, ahora que se está hablando de un Pedro Sánchez recrecido, después de haber deshojado la margarita de si dimitía o no dimitía, él ya nos dijo que iba a seguir todo el tiempo que pudiera, todo el tiempo que quisieran los españoles. Bueno, pues para que pueda seguir gobernando, lo primero que necesita es presupuestos, y Puigdemont ya parece que se lo pone muy, muy difícil. Así las cosas, ¿qué está diciendo Salvador Illa? Lo mismo que dijo anoche. Anoche, cuando se le cayó el mundo encima, cuando todo el mundo empezó a decirle es que usted lo que está haciendo es abrir la puerta a la negociación con Junts per Catalunya, pues entonces tuvo que empezar a recular. Y hoy, que ha vuelto a hablar, lo ha hecho en los mismos términos. Es decir, hombre, así las cosas, efectivamente reconozco que pactar con el señor Puigdemont, con Junts, va a ser muy difícil. Visto cómo andan las cosas, no habrá pacto, eso ya se ha visto. Ellos se autoexcluyen, están en la lógica de la década perdida y están en la lógica del bloqueo. Y yo estoy en una lógica diferente. Yo estoy como una lógica diferente. Bueno, es una reflexión política, digamos, que no es hiriente. Lo digo porque yo creo que el señor Illa tampoco quiere abrir demasiados frentes con Puigdemont. No vaya a ser que después, una vez conocida la aritmética parlamentaria, haya que recoger velas y empezar a tender puentes con el señor Puigdemont. Sin embargo, fíjense, el que cierra la candidatura del PSC en estas elecciones catalanas, que es un sindicalista que se llama Matías Carnero, no parece que esté por la labor de decirlo suavemente. Lo cuento como anécdota, me parece una frase divertida y que demuestra hasta qué punto, como tomen nota en Junts per Catalunya, luego cruzar ese puente va a ser complicado. Fíjense lo que ha dicho. Cuando el otro día lo escuchaba y dijo, es que el presidente Pedro Sánchez tiene que venir llorado y esto que ha hecho es una indecencia. Llorado se fue en el maletero y no sé si cagado o meao, pero se fue hasta Bruselas. Y le aplaudían. Bueno, ese sindicalista no es un hombre, digamos, que vaya a desempeñar un papel en el Parlamento de Cataluña, porque va el último en las listas del PSC, está allí, pero en todo caso este es el, digamos, discurso que una parte del Partido Socialista de Cataluña utiliza para referirse al señor Puigdemont y a su partido. Y luego los que siguen muy enfadados por la posibilidad de que el señor Illa llegue a pactar con Puigdemont son sus socios hipotéticos, socios en Madrid, hipotéticos socios en Cataluña de En Comú Podem, es decir, del mundo de Sumar, que allí de alguna manera pastoreado a Colau, y en Madrid Yolanda Díaz. ¿Qué ha dicho la señora Albiach? Escuchen. La certeza es que el señor Illa está dispuesto a hacer gobierno con el señor Puigdemont, con Junts per Catalunya, ¿no? Y yo creo que fue bastante sorprendente para toda Cataluña. Yo le insistí durante todo el debate si podía aclarar su política de pactos y él solamente se refería a un gobierno transversal. Yo creo que al final transversal es la palabra para decir que él está dispuesto a pactar con Junts, como ya dijo por la mañana. Bueno, ¿por qué quería que escucharan a Jessica Albiach? Porque aquí queda claro que en Comú Podem no se cree al señor Illa cuando el señor Illa dice, y esto ya lo hemos oído, que es prácticamente imposible o francamente difícil, así las cosas, pactar con el señor Puigdemont. Pero también es verdad que estamos en campaña electoral y que uno lanza los mensajes que le convienen. Y luego el Partido Popular hoy ha querido, matar dos pájaros de un tiro, como se dice en el refranero. ¿Por qué? Pues porque en Cataluña y en clave también de elecciones catalanas lo que ha hecho ha sido hablar de las elecciones europeas, o por ser más exactos, presentar a la número 1 de la lista las elecciones europeas por el Partido Popular, que es catalana, es en Dolors Montserrat, y por eso lo que ha hecho Feijóo es referirse a ella,
pero en el ámbito, en el contexto de lo que supone en este momento para España la política de Cataluña. Escúchenle. Para mí es un honor contar con ella y un aval. ¿Por qué? Porque ha sido una europarlamentaria que ha desvelado las mentiras del separatismo en el Parlamento de Europa, porque ha sido una europarlamentaria que ha desvelado también las mentiras del sanchismo en el Parlamento de Europa, y porque va a seguir siendo una catalana y en consecuencia española, que va a seguir trabajando por Cataluña, por el conjunto de España. Y esto es lo que también ha querido significar Dolors Montserrat, exactamente siguiendo la pauta que le ha marcado el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo. Lo que ya ha dicho es que se compromete a seguir trabajando en Europa para criticar el independentismo catalán. Lo ha dicho a su modo con estas palabras. Vamos a trabajar duro para defender a los españoles, a los catalanes en Europa. Tenemos una oportunidad única para enviar un mensaje fuerte en Europa de que España no avala las vergüenzas de Sánchez. Tenemos a un gran país que es España, pero tenemos a un pésimo gobierno, y donde el Partido Popular hemos demostrado y hemos puesto freno y hemos denunciado la infame amnistía de Puigdemont y de Sánchez. Bueno, no hay muchas más novedades en torno a la campaña catalana. Ya saben que los mítines son por la tarde, que por lo tanto pues habrá más información en la medida en que se vayan produciendo esos actos electorales conforme avance esta tarde del viernes. Lo que sí que hay es una nueva polémica en el panorama informativo del día, abierta por el ministro de Cultura, por el señor Urtasun, que hoy ha estado en La Sexta, en el programa El Rojo Vivo, y ahí ha dado a conocer que el gobierno, el ministerio que él pastorea, que es el Ministerio de Cultura, suprime el Premio Nacional de Tauromaquia. ¿Por qué? Escuchen. De las estadísticas que tenemos del año 2022, menos del 2% de los españoles asistió a algún tipo de espectáculo taurino, ¿no? Eso también es una realidad. Por eso le decía antes que creo que la realidad española va evolucionando, y creo que haríamos un flaco favor desde el Ministerio de Cultura y desde el conjunto de las administraciones, pero desde el Ministerio de Cultura en particular, que somos los encargados de defender y de promover la cultura española, que no nos adaptáramos a esas nuevas realidades, ¿no? En consecuencia, con esa premisa, que es de la que parte su razonamiento, la decisión que toma es la siguiente. No es solo una convicción personal mía, que también lo es, sino que creo que es un sentir mayoritario de una parte de españoles que cada vez entiende menos que se practique la tortura animal en nuestro país, ¿no? Y en cualquier caso, lo que creo que entienden aún menos es que esas formas de tortura animal sean premiadas con medallas que encima pues van asociadas a premios dinerarios, y que por lo tanto se le dedica dinero público, ¿no? Por lo tanto ya no hay medalla, ya no hay premio, eran 30.000 euros el premio, la medalla a la tauromaquia, que queda suprimida. Y naturalmente, ¿quién ha puesto pies en pared? La oposición. Bueno, no solo la oposición, ahora veremos que también dentro del Partido Socialista hay controversia, pero quien ha querido inmediatamente fijar una postura de crítica al gobierno ha sido el Partido Popular, y además a través de su portavoz parlamentario, el señor Tellado. Una decisión del Gobierno de España que lo que pone de manifiesto es el sectarismo de quienes nos gobiernan. La tauromaquia es una actividad que en España forma parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, forma parte de nuestra propia identidad como pueblo, ¿no? Bueno, esto forma parte de la retórica, porque el señor Tellado no tiene mando en plaza, es decir, es portavoz parlamentario, lo suyo son los discursos. Sin embargo, las comunidades autónomas sí tienen mando en plaza, porque... En Coca-Cola tenemos el secreto para que tus recetas sean mágicas. Y es que cualquier momento rodeado de los tuyos puede ser especial. Y es que cada bocado y cada sorbo hacen que Coca-Cola sea la combinación perfecta para tus comidas. Y aún podemos mejorarlo, porque hasta final de año podrás disfrutar de tu Coca-Cola favorita de 2 litros por solo 1,99 €. Precio recomendado. Incluidos todos los sabores, excepto Coca-Cola sabor original y Coca-Cola sin cafeína en Cataluña. Ellos tienen la capacidad de actuar, y por eso tiene sentido que escuchemos a Carlos Novillo, que es el consejero de Interior del gobierno madrileño. ¿Qué dice Carlos Novillo? Pues dice que naturalmente el gobierno de la nación hará lo que quieran, pero que el gobierno regional va a mantener ese premio. No solo lo va a mantener, sino que va a tratar de pactar con otras comunidades autónomas para que el premio de esas comunidades también o siga teniendo carácter nacional. Que evidentemente pues no vamos a consentir que se pierda, ¿no? Estamos ya trabajando con la Fundación Toro de Lidia para mantener ese premio. Vamos a hacer que ese premio siga con ese nombre, que se siga también participando con el mismo jurado, y vamos a ofrecer la Comunidad de Madrid además para que se pueda acoger a nivel nacional y que el resto de comunidades autónomas también se sumen a esa iniciativa que nos presentaba hoy mismo la Fundación Toro de Lidia. ¿Y saben cuál ha sido la primera comunidad autónoma que recoge ese guante?
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, que es del Partido Socialista, que es de Emiliano García Paje. Hoy su vicepresidente, José Luis Martínez, ha hablado en primer lugar para marcar distancias con el señor Urtasun, con el gobierno, diciendo que considera que es un error manifiesto acabar con este premio. Y en segundo lugar, para hacer una consideración que va exactamente en la misma línea que le acabamos de escuchar a don Carlos Novillo. Queremos que tenga ámbito nacional o incluso internacional, pero que estamos dispuestos a compartirlo o coordinarlo con otras comunidades autónomas u otras instituciones, pero creemos que es de justicia que se pueda reconocer la valía de las personas del sector de la tauromaquia y por eso lo vamos a impulsar. Estas declaraciones de José Luis Martínez se han producido unos minutos después de que vía Twitter, lo que ahora es X, el señor García Paje difundiera un post también criticando mucho la decisión del señor Urtasun, hasta el punto de que la entrevista que le estaban haciendo a Urtasun en La Sexta le han preguntado por la respuesta del señor García Paje. Y aquí sí que Urtasun se ha quitado del medio. Ha dicho, hombre, mire usted, no me pida que entre en polémicas porque voy a tratar de evitarlas. Yo voy a rehuir toda polémica, cada uno en el marco de sus competencias que haga lo que considere. Yo creo que con mi decisión hoy represento a una mayoría de españoles, bueno, porque las sociedades evolucionan, y las tradiciones españolas van evolucionando y hoy los premios nacionales tienen que ser representativos de lo que es la sociedad española en 2024. Bueno, otro capítulo informativo interesante del día y nuevo, porque no lo teníamos en el, índice de asuntos a tratar durante los últimos días. Un informe de Naciones Unidas, después de haber analizado las leyes de concordia que están impulsando el Partido Popular y Vox en algunas comunidades autónomas, sobre todo en 3, en Castilla y León, en la Comunidad Valenciana y en Aragón, insta al gobierno, ese informe de Naciones Unidas, para que, y esto es una frase entrecomillada, adopte todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales a los derechos humanos en materia de prevención de la memoria histórica. Y este informe, que hemos conocido hoy, pues naturalmente ha sido saludado con entusiasmo ¿por quién? Por el gobierno. El ministro de Administración Territorial, creo que se llama ahora creo que el rótulo es distinto, pero es exactamente la misma demarcación, el señor Ángel Víctor Torres, Al Rojo Vivo, en La Sexta, ha dicho esto. Bueno, es una comunicación contundente, demoledora, firmada unánimemente por dos relatores. Uno de ellos era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y también de un grupo de trabajo, y que concluye claramente que esas leyes, la que ya está aprobada por Aragón y la que pretenden aprobar los gobiernos de la Comunidad Valenciana y de Castilla y León, vulneran el derecho internacional, los derechos humanos y también invisibilizan a las víctimas. Bueno, esto es lo que dice Ángel Víctor Torres, que está muy contento. Ya saben que el gobierno había tomado cartas en el asunto y había planteado recursos ante el Tribunal Constitucional, entre otros, para acabar con estas leyes de concordia que están impulsando en esos gobiernos regionales, tanto el Partido Popular como Vox. Sin embargo, los gobiernos autonómicos, directamente interpelados por este informe de Naciones Unidas, niegan la mayor. Bueno, niegan la mayor a aquellos que han leído el informe, porque hay quien, como por ejemplo el señor Mañueco, el presidente de Castilla y León, hay quien dice, no lo he leído, por lo tanto no me puedo pronunciar. Desconozco el informe, con lo cual no puedo hablar sobre algo que no conozco. Cuando conozcamos el informe, lo leeremos con detenimiento, veremos quién ha pedido ese informe a la ONU, analizaremos y diremos qué es lo que estamos dispuestos a hacer. Otros comilitones suyos, más espabilados o más rápidos a la hora de leer informes, sí que parece que hayan reaccionado. Por ejemplo, el señor Azcón, que es el presidente de Aragón y también es del Partido Popular. No se muerde la lengua el señor Azcón y dice que ese informe directamente miente. Lo que dice ese informe es lisa y llanamente mentira. No es verdad que haya una ley alternativa. No se está tramitando ninguna ley en las Cortes de Aragón, ni se ha anunciado ninguna ley. Lo que se ha anunciado es un plan de concordia, un plan en el que todo el mundo pueda verse reflejado. Y también Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, ha querido salir y mediar en esta polémica, un poco en la línea de lo que dice el señor Azcón. Parece que sí que se ha leído el informe, a diferencia de lo que dice el señor Mañueco, y él reclama que por favor se entienda bien esa ley de concordia que está impulsando la Comunidad Valenciana, el Partido Popular y Vox. ¿Por qué? Porque en ningún caso se están impidiendo las exhumaciones de personas que pudieron perder la vida en la guerra civil. Es decir, no se están conculcando, dice el, derechos humanos. Escúchenle. A supuestas filtraciones de un supuesto informe, entiendo que en ningún caso ni se habrá leído la ley valenciana ni conocerá
la realidad de la Comunitat Valenciana, donde en tan solo 10 meses este presidente que habla con usted ha firmado 422 exhumaciones. Bueno, y luego también ha habido reacción por parte de la cúpula nacional del partido. No solo los gobiernos autonómicos afectados por este informe de la ONU han querido fijar su posición. Ha hablado, en primer lugar, lo digo porque es el que hace referencia directa a la polémica que nos ocupa. Luego escucharemos a Feijóo, pero Feijóo yo creo que tira por elevación. Borja Semper no. Borja Semper se ocupa directamente de la polémica stricto sensu. Partido Popular, le puedo asegurar que allí donde tenemos responsabilidades de gobierno no va a cejar en su empeño de que no haya ni un solo familiar que pueda saber dónde están los restos de sus familiares. Es decir, que respalda lo que le hemos oído decir al señor Mazón, que él, en fin, presume de estar firmando todos los días autorizaciones para que se produzcan las exhumaciones donde se pueden producir o donde se puedan encontrar personas fallecidas durante la contienda civil. Y les decía que también ha hablado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pero no para hacer una referencia estricta a este detalle, sino utilizando esta excusa para hacer una consideración por elevación. Es decir, miren ustedes, si hablamos de memoria histórica, hablamos de cosas que incluso el gobierno quiere omitir del discurso público. Él lo plantea de esta forma. Decir muy claramente que para el Partido Popular los 40 años de Franco han sido una dictadura y que ETA ha sido una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes y es nuestro compromiso con la memoria histórica. No vamos a olvidar ni la dictadura ni la banda terrorista. Lamentablemente el gobierno tiene un compromiso con Bildu, no se puede hablar de banda terrorista, nosotros sí. Bueno, pues es viernes, es día 3 de mayo de 2024 y ahora, amigos, lo que nos compete es completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El Senado aprobará la petición de cese inmediato del fiscal general del Estado. La mayoría que ostenta el PP instará al Gobierno a que releve a Álvaro García Ortiz por su intolerable conducta. Así se ha pronunciado hoy la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra. También nos está pidiendo Europa que haya garantías en el sistema de elección y designación del fiscal general del Estado, algo en lo que también nosotros pedimos reformas, pedimos cambios y pedimos el cese inmediato del fiscal general del Estado. Además, hoy 3 de mayo se celebra el Día de la Libertad de Prensa, asunto que protagoniza el debate político estos días después de que el presidente del Gobierno ponga en duda el ejercicio periodístico de los medios de comunicación que no le son afines. Precisamente, el portavoz del PSOE en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha defendido la labor fiscalizadora de la prensa. La prensa básicamente es un pilar de funcionamiento de las democracias liberales, como es la española, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante que la prensa cumpla con esa labor de fiscalización, de control de los políticos y que esté siempre sometiendo a la clase política a un exhaustivo y riguroso control, ¿no? Yo por eso creo que los políticos tenemos que responder siempre y acudir siempre a los medios de comunicación para que cumplan con esa labor democrática y constitucional que tienen. En paralelo, a través de las redes sociales, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha asegurado que el Día de la Libertad de Prensa adquiere mayor importancia tras el intento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de silenciar a los medios que le son incómodos. Por otra parte, España recibe más de 16 millones de turistas entre enero y marzo, el mejor primer trimestre de la serie histórica. El primer trimestre del sector turístico no solo crece en números de visitantes, sino que también lo hace su gasto, que asciende hasta los 21.948 millones de euros. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. De esta manera crece el número de turistas casi un 18% respecto al primer trimestre del año pasado y el dinero que se dejan en nuestro país también asciende un 22% concretamente. Vienen principalmente del Reino Unido, seguido de Alemania y de Francia. Y según el INE, Canarias ha sido la comunidad que más visitantes ha recibido, casi una cuarta parte, seguida de Cataluña con el 21% y de Andalucía con el 15%. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha querido destacar que se trata de un primer trimestre histórico para el turismo. Solamente en el mes de marzo hemos recibido 6,3 millones de turistas internacionales, un 21% más que en el tercer mes del año del 2023. Además, se ha vuelto a batir un récord de gasto turístico en este mes. Cada turista extranjero se ha gastado en marzo 180 euros al día, casi un 5,5% más que hace un año. Marc Puig ha celebrado el toque de campana de su admisión a cotización en la Bolsa de Barcelona, marcando así la apertura de cotización de la compañía en las bolsas españolas. Durante la ceremonia, Puig ha mostrado también la
evolución de su identidad visual para señalar el comienzo de un nuevo capítulo de la empresa y mostrar su rico legado. Así ha sido su emotivo discurso. Gigante fue nuestro bisabuelo, agricultor de Vilassar de Dalt, que tuvo la visión de enviar a su hijo a Inglaterra a finalizar sus estudios, pues era ahí donde mejor vendía sus patatas tempranas. Y gigante era nuestro abuelo, que tuvo la curiosidad y la habilidad de traerse consigo desde Inglaterra contratos de distribución de productos cosméticos a su vuelta a España. En Valencia, una fuga del gas refrigerante de la nevera del piso 86 propició el incendio de Campanar. Los expertos de la Policía Nacional, tras analizar el escenario de inicio del incendio, concluyen en su informe, al que ha tenido acceso el periódico Levante, que el único elemento disonante, es decir, anómalo por su estado después del devastador siniestro, es el condensador de la nevera de la marca Beko. En Badajoz hoy está previsto que se conozcan los datos de la autopsia de la mujer de 60 años que fue acuchillada ayer al mediodía por su hijo adoptivo de 17 años. El menor ya ha sido detenido y este viernes pasará a disposición judicial. Hasta allí nos vamos, Inés Fernández. Sí, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, en declaraciones a los medios ha señalado que también se conocerán los datos de la autopsia de la mujer mientras continúan las investigaciones oportunas. Asimismo, ha señalado que este suceso no se puede relacionar con ningún otro de los ocurridos en la capital pacense en estos últimos meses. Cabe recordar que el suceso ocurrió sobre las 2:30 de este pasado jueves, cuando el presunto autor de los hechos llamó a la policía para alertar de que había discutido con su madre y le había agredido con un arma blanca, por lo que los agentes se desplazaron al domicilio, donde ya encontraron a la mujer fallecida. El menor fue detenido y, como bien ha señalado, hoy ha pasado a disposición judicial. Por último, el Ayuntamiento de Badajoz ha declarado 2 días de luto oficial en el término municipal de Badajoz, donde la bandera del Ayuntamiento ondeará a media asta en el exterior y en todos los edificios públicos municipales. También un minuto de silencio en el día de hoy en señal de apoyo y solidaridad con la familia y amigos de la mujer fallecida. En Sevilla, la Policía Nacional ha detenido a un total de 5 personas que pertenecían a una organización criminal ya desmantelada que estaba asentada en la capital hispalense. Macarena Domínguez. 3 de los detenidos se encuentran ya en prisión por delitos de tráfico de drogas y crimen organizado. Se trata de un grupo perfectamente organizado dedicado a la venta de estupefacientes. Para su reparto utilizaban vehículos de alquiler tipo furgoneta y vehículos de alta gama que cambiaban con frecuencia. Se han intervenido medio kilo de éxtasis MDMA, medio kilo de cocaína, más de 3 kilos de hachís y más de 40.000 euros en efectivo. Los detenidos han sido ya puestos a disposición judicial y tanto el líder como su persona de confianza y el conductor habitual están ya entre rejas. En el panorama internacional, las revueltas estudiantiles a favor de Palestina se extienden por Estados Unidos. El número de detenidos ya supera el 1.000.000. Los incidentes están sucediendo en las universidades estadounidenses, donde las autoridades tratan de desmantelar los campamentos pro-Palestina. El último, el instalado en la Universidad de California en Los Ángeles. Estas revueltas también se han extendido a París, a diferencia de Estados Unidos, donde las manifestaciones en Francia han sido pacíficas y puntuales. El gobierno francés intenta desactivarlas rápidamente. Por último, tras el frío que ha caracterizado el final del mes de abril, este fin de semana vuelve el calor, con muchas capitales de provincia alcanzando los 20 grados y muchas otras incluso los 30. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.